en este recorrido por la epístola de Santiago. El escritor de esta epístola es el medio hermano de Jesús, y los destinatarios, como hemos visto antes, eran los judíos cristianos de la diáspora, judíos de Palestina que estaban dispersos y que habían llegado a la fe de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías. Y esta epístola tiene unas características únicas que no tienen otras epístolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, no tiene referencias específicas a individuos. No hay una bendición al final de la epístola como las demás epístolas, por ejemplo, las Paulinas. Y dentro de los 108 versículos que contiene esta epístola, 50 de esos versículos tienen mandamientos. Cada 2 versículos hay un mandamiento. También en esta epístola hay muchas figuras de lenguaje y alude esta epístola a más de 20 libros del Antiguo Testamento como ninguna otra epístola del Nuevo Testamento. Hay 20 referencias directas al libro de Tanaj o del Antiguo Testamento. Y especialmente hace referencia constantemente a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y déjenme decirles algo escandaloso. El Sermón del Monte es el fundamento que catapulta a Santiago a escribir que no hay que descuidar una fe práctica, una fe que debe amar, una fe que debe servir, una fe que debe orar, una fe que no discrimina. Y aunque Santiago no va en contravía de la doctrina de la salvación por gracia, expuesta inicialmente por el apóstol Pablo, es esta epístola de Santiago el escrito neotestamentario más explosivo en cuanto a demostrar que si en verdad eres salvo, muéstralo a través de tus obras. Santiago ha estado hablando a los creyentes del primer siglo de la iglesia en Jerusalén y les está diciendo que dejen de creerse tan religiosos, dejen de aparentar religiosidad y que más bien, como dice el video que hemos visto, muestren su fe. Muestren su fe cuando hablamos con palabras de sabiduría de lo alto, cuando soportamos las pruebas con fe y con paciencia, cuando somos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, cuando no discriminamos al pobre, a la viuda, al huérfano, al inmigrante, cuando mostramos nuestra fe genuina a través de nuestras obras. Y el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy a través de este último capítulo que vamos a tener en la epístola de Santiago. Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esa es mi oración, que el día de hoy el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque cuando Él nos guía a toda verdad, somos transformados. Vamos a orar. Padre, vamos a acercarnos a tu palabra, que es semilla, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Nos vamos a acercar, Señor, a tu palabra, que es leche, que es miel, pero también que es martillo, que es fruto que da crecimiento para vida eterna. Palabra de exhortación, palabra de consuelo. Venimos a ella, Señor, para entender tu voz a través de tu palabra. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran idea que comenzamos la semana pasada, en la cual dice: el Espíritu Santo te está diciendo, quiero que tu vida de oración te transforme en la manera como vives. El Espíritu Santo tiene al menos 4 deseos para ti. Y ya vimos uno la semana pasada, el primer deseo. El Espíritu Santo quiere que te comprometas en todo momento. ¿Se acuerdan cuando leíamos el versículo 1? ¿Alguno está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está alegre? Ore. ¿Alguno está enfermo? Ore. Esta epístola nos está diciendo en todo momento, cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal, ore. ¿Hay alguna respuesta para cada circunstancia de la vida? Sí, sí la hay. La oración. Y Santiago no solamente nos dice ore, sino que Santiago practicaba lo que nos enseñaba.
Por ejemplo, Eusebio, que fue un historiador de la antigüedad, refiriéndose a Hegesippus, dice lo siguiente: Hegesippus: Santiago es un hombre que cuando yo entraba al templo siempre lo encontraba de rodillas, clamando por los perdidos y por los que estaban en necesidad, y lo hacía siempre de rodillas, tanto que sus rodillas parecían las de un camello. Santiago era un hombre de oración. Él tenía el hábito de entrar al templo y de clamar al Señor. Segundo, el Espíritu Santo quiere que tú sepas que Él puede sanar. ¿Hay alguien que sabe decir amén? Amén. El Espíritu Santo quiere que tú sepas que Él puede sanar y restaurar a través de la oración. Mira lo que dice el verso 14 y 15 del capítulo 5. ¿Es algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Algunos eruditos de las Sagradas Escrituras llaman a esta fe con una categoría especial, categoría de fe, oración de fe. Así habla la Sagrada Escritura. Y vamos a encontrar un manual de instrucciones con 2 instrucciones precisas para cuando alguien se encuentre enfermo. La primera instrucción es para la persona que se encuentra enfermo, y la segunda instrucción es para las personas que van a orar por el enfermo. Aunque algunos eruditos creen que la palabra enfermo que se utiliza acá también puede ser ampliada para personas que están pasando por depresión, por ansiedad, por enfermedades del alma, el contexto nos deja ver que el escritor se está refiriendo especialmente a enfermedades de carácter físico. Y médicos de diferentes universidades y de diferentes lugares han encontrado en su gran mayoría que casi todas las enfermedades de carácter físico tienen su raíz en el área emocional. Le llaman enfermedades psicosomáticas, que cuando se arregla la mente, cuando no hay depresión, cuando no hay ansiedad, cuando no hay estrés, físicamente la persona empieza a mejorar. Pero algunos van más allá. El doctor Solomon, un cristiano, él dice, y así como las enfermedades físicas tienen un origen emocional, también puedo decir, dice el doctor Solomon, que casi todas las enfermedades de carácter emocional tienen su origen espiritual. De manera que cuando una persona viene a Cristo y cree por la fe lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, no siempre, pero muchos de sus problemas emocionales y físicos se resuelven. Cuando venimos a Cristo, estas cosas empiezan a suceder. Veamos las instrucciones que nos da Santiago para alguien que está enfermo. Mira el versículo 14. El enfermo es la persona que debe iniciar el proceso. Si usted está enfermo, la Biblia dice que es el enfermo el que debe iniciar este proceso. Debe solicitar a la iglesia, a los pastores, a los diáconos, a que oren por él, oren por ella. Y según los versículos 15 y 16 nos deja ver que el enfermo debe buscar a Dios y debe confesarle sus pecados a Él, por lo que acabo de decir. Casi todas las enfermedades físicas son de origen psicosomático, tienen su origen en problemas emocionales, pero casi todas las enfermedades emocionales tienen su origen en asuntos espirituales. Y cuando la persona decide perdonar a quien le ofendió, la úlcera y muchos otros problemas empiezan a solucionarse en su vida. Hasta el ritmo cardíaco empieza a resolverse en muchas personas cuando toman la decisión, por ejemplo, de perdonar. Muchas cosas empiezan a normalizarse en su psiquis y en su cuerpo físico. Ore. Dice, ¿está enfermo? Usted, si usted está enfermo, ore y confiese sus pecados al Señor. La palabra confesión es la palabra griega homologea. Póngase de acuerdo en que lo que Dios llama pecado efectivamente es pecado. A veces nosotros aceptamos ciertos pecados culturales. Al adulterio le llamamos una canita al aire y cosas así por el estilo. Pero cuando la Biblia dice que algo es pecado el orgullo, la jactancia. No hay mentiras piadosas. El padre de mentiras es el diablo. Toda mentira desagrada al Señor. Y es hora que nos acerquemos al Señor y le digamos, Señor, yo he pecado y lo he hablado mal de esta persona, en mi corazón tengo odio y rencor hacia esta persona. Y cuando usted confiesa a Dios su pecado, empieza a haber soluciones en su vida.
Note bien que el pasaje no dice, cuando esté enfermo, llame a Carter Kuhlman. Cuando esté enfermo, no llamen a los que tienen el don de sanidad. Más bien llame a las autoridades de la iglesia, aquellos que pueden velar por su alma, aquellos que pueden colocarle en disciplina si usted se ha desviado de su camino, aquellos que claman ante el Señor por su vida. No llamen al que tiene el don de sanidad, dice Santiago, llamen a la autoridad de la iglesia. Confiese su pecado antes de que los ancianos lleguen a orar por usted. Y una vez que la persona enferma ha confesado sus pecados al Señor y ha llamado a las autoridades de la iglesia a que oren por él, significa que el 100%, si usted cumple esos dos requisitos, ¿se va a sanar? No. Entonces, ¿para qué oro? No oramos para que Dios haga mi voluntad. Oramos para yo conocer la voluntad de Dios. Y para que Dios me dé paz en la tormenta. Y que si en su soberanía y en su voluntad Él tiene a bien sanarme, que así sea. Y si no, que yo lo pueda aceptar y pueda decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Es conocer a Dios. El propósito de la oración no es recibir cosas, ya lo he dicho. El propósito de la oración es conocer a Dios. Y cuando yo busco el rostro del Señor, y cuando yo busco al Señor como Él es, las demás cosas vienen por añadidura. Buscarle a Él es lo primero que nos está diciendo Santiago. Él hace lo que quiere, Dios hace lo que quiere, Él es bueno, Él sabe lo que es mejor para ti. Además, si todos se sanaran porque un predicador dice que te vas a sanar, no habría nadie muerto en el mundo. No se moriría absolutamente nadie. David pecó, como él sabe, y luego oró, y luego ayunó, y se le acercó el profeta Natán y le dijo, el niño, a causa de tu adulterio, va a morir. Y David hizo todo lo religiosamente posible para que el niño no muriera. Oró, ayunó, se echó cilicio, hizo de todo. Pero tal como Dios dijo a través del profeta Natán, el niño murió. Pero David fue transformado, David conoció a Dios, entendió que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que oró 3 veces por un problema físico que él tenía. Algunos creen que era problema de la visión. Y dice, he orado 3 veces a Dios para que lo quite de mí, pero Dios me ha dicho, basta de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no recibió lo que estaba pidiendo, pero conoció al Señor. Instrucciones para las personas que van a orar por un enfermo. Instrucciones para los ancianos. Versículo 14. Deben ir donde el enfermo y deben orar por él y deben ungirle con aceite en el nombre del Señor. Ese asunto del aceite se ha prestado para muchas cosas. Para que usted vaya a librerías supuestamente cristianas y te vendan tubitos de aceite de oliva del monte de los olivos. Déjame decirte que esos tubitos sirven para 3 cosas: para nada, para nada y para nada. Es la oración de fe y la soberanía de Dios la que sana al enfermo. No es el tubito de $6 que compras en la supuesta librería que se autodenomina cristiana. No hay poder curativo en el aceite. Es un símbolo, así como en la Santa Cena el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y el jugo de la vid es símbolo de la sangre de Cristo derramada, y así como en el bautismo el agua en el cual me sumergo es símbolo de que estoy muriendo en mi antigua vida y que cuando el pastor me saca del agua estoy resucitando una nueva vida. También aquí el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Es tan solo un símbolo, nada más. El que cura no es el aceite. El que cura no es el pastor. El que cura no es el anciano. El que cura, si él quiere, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el que cura. Es el Señor a través de la oración de fe. Oh, mi hermano, yo le podría contar cantidad de milagros increíbles. El jueves 15 de abril
de 1993. Estaba yo saliendo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la calle 93 con 15, cuando ¡boom! Mi hijo tenía 1 año y explotó un carro bomba de Pablo Escobar, cientos de muertos. Y yo estaba ayudando a la gente. Recuerdo ver una señora que se me acercó y me cogía de acá del saco y me decía: ¿dónde están mis hijos? Ella había dejado a sus niños dentro del carro mientras hacía una vuelta, y cuando volvió el carro no estaba. Luego lo encontraron horas después encima de un techo a 2 cuadras de ahí. Pero luego se me acercó una policía y me dijo: venga, lo llevo al hospital. Le dije: no, no hay necesidad. Me dijo: sí, está sangrando. Estaba yo sangrando de mis 2 oídos. Y llegué a la clínica Country, en la 86 con 15, y me dijeron: sus tímpanos han estallado, usted está sordo. Aparte que mi familia tiene problemas, algunos de disminución del oído, ahora sordo. Y fui aquí a Kingston porque me dijeron que acá está la mejor medicina del mundo, bla, 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 bla. Y entonces fui donde una audiómetra. Y ella me dijo: no, mijito, usted no tiene solución. Usted está más sordo que una tumba. No escucha, es nada. Nada. Y entonces mandó unos audífonos para que yo oyera cuando estaba conduciendo, si venía alguna ambulancia o algo así, yo pudiera escuchar algunos ruidos. Pero me dijo que no va a escuchar nada. No tengo mis audífonos puestos, no los tengo puestos. Y entonces yo hablando con el doctor, él me dijo, porque luego pasé donde el doctor del oído, el otorrinolaringólogo, y me dice: señor Pereira, no le va a ayudar mucho, pero úselo, le va a servir de vez en cuando. Entonces yo le dije: pero doctor, yo oigo. Y me dijo: no, ¿estás tratando de engañarme? Lo que pasa es que usted lee los labios muy bien, usted es una persona que lee los labios muy bien. Tú no me vas a engañar a mí. Y se fue. Yo quería explicarle, primero, que no estoy leyendo los labios, segundo, que no sé inglés, y tercero, que yo veo lo que me conviene. Y a las 2 semanas me llamó la secretaria del otorrino y me dice: señor Pereira, ya están listos sus audífonos, venga por ellos. Y le dije: ¿me puede pasar al doctor, un hindú con un nombre más largo que piropo de tartamudo? No me acuerdo el nombre, larguísimo. ¿Me puede pasar al doctor fulano? No, él es ocupado, necesito hablar con él. Entonces pasó el doctor: ¿qué quiere? Estoy muy ocupado. Le dije: doctor, yo soy fulano, que sí, ya sé quién es, venga por sus audífonos. Le dije: doctor, ¿se acuerda que usted me dijo que yo leía los labios? Oh, sí, me acuerdo de usted, si usted lee los labios, venga por sus audífonos. ¿Qué pregunta tiene, doctor? Y ahorita, ¿cómo le estoy leyendo los labios? Dios sana. Yo puedo oír, aunque científicamente estoy flat, estoy completamente plano. Entonces, cuidado con lo que dice. Y le puedo seguir contando muchas cosas. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Él tiene poder para sanar y Él quiere que tú sepas que ese poder no se ha reducido. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y de gloria a Dios. Y de gloria a Dios. No es el médico, no es el pastor, no es el Guille Ávila, bendito nombre de Dios. Es el Señor, Dios de los ejércitos, que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él sigue activo, Él sigue vivo. Su poder no se ha reducido. Él sigue siendo el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Pero a veces Él no responde. A veces he tenido gripa y le he dicho: Señor, quítame la gripa, y no. Porque Él responde como quiere y cuando quiere. Porque Él es el Señor de la historia. Primero, Él quiere que comprendas que debes orar en todo momento. Segundo, Él quiere que tú sepas que Él tiene poder para sanar. Y el tercer deseo del Espíritu Santo es que Él quiere que tú sepas que a veces no te responde como tú quieres. A veces Dios no te responde como tú quieres. Dice el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La verdad es que la construcción gramatical en el griego es un poquito extraña. Pareciera que estuviera hablando en términos absolutos. La oración de fe
sanará al enfermo. El Señor lo levantará. 5 por 8, 40. Si usted cumple los 2 requisitos de confesar sus pecados y llamar a los ancianos, 100% habrá sanidad. No es lo que quiere decir el pasaje. Porque si eso significara eso, tendríamos alrededor de nosotros personas con 5.000 años de edad que nunca mueren. Mucho gusto, ¿cuántos años tienen? No, 50, y tú, 5.425. Porque nunca mueren. Pero la Biblia dice que todos vamos a morir. Y regularmente morimos porque se nos enferma algo y estamos mal. ¿Cómo podemos entender ese pasaje entonces? Porque no poseemos la sabiduría para orar como conviene. No sabemos cómo orar como conviene. Romanos 8 dice que de hecho el Espíritu gime con gemidos indecibles para enderezar nuestra oración. Porque no conocemos el futuro. Ni siquiera sabemos qué va a pasar en los próximos 5 minutos. No podemos orar con sabiduría. Por lo tanto, no podemos saber qué es lo mejor para nosotros. Señor, dame esa muchacha. A veces oran los muchachos, pero no era la voluntad de Dios y luego se dan cuenta que no era. Clamamos a Dios por cosas el día de hoy. C.S. Lewis dice, gracias Señor, porque con el tiempo me he dado cuenta porque no has respondido las oraciones que yo te pedía y no me respondiste. Porque Dios conoce el futuro y sabe que eso no te va a llevar a la vida eterna. Él no te responde de la manera que quieres, por una sencilla razón. Porque Dios te ama. Dios te ama. Dios lo sabe todo, Él conoce el futuro. Él sabe que las cosas que te da hoy te podrían perjudicar hacia el futuro. Él te ama. Él te está dando y Él te va a dar algo mejor de lo que pides, aunque es posible que ahora no lo entiendas. Si Dios no te da algo ahorita es porque tiene algo mejor. Recuerdo bien, estábamos en el kilómetro 18 en la vía al mar, a Buenaventura, y acabamos de salir de un campamento cristiano del fin de semana. Salimos a las 3 de la tarde y venían los Transur, se llamaban los buses, los que nos llevaban a la ciudad de Cali. Y entonces, pero el Transur costaba X dinero, queríamos ahorrarnos ese dinero. Éramos muchachitos de 14, 15 años y veníamos de un campamento cristiano y nos habían dicho en la casa, tienen que estar a las 6. Y había el tiempo suficiente para estar a las 6. Pero nada, que pasando bendito. Y alguien dijo, pues hagamos dedo, yo le digo dedo, dedo. Y nos ahorramos esa platica. Pues nos paró una camioneta roja. Y corrimos detrás de la camioneta para montarnos dentro de la bandeja de la camioneta. Y cuando íbamos llegando, ¡ja, ja, ja! Y nos sacaron la mano y nos hicieron señas y se fueron. Yo no recuerdo qué les dije. Pero empezó a pasar el tiempo y ya se iba acercando a las 6 de la tarde y yo empecé a orar, Señor, me van a regañar porque no pasa el bus y estos benditos de la camioneta no pararon. Y luego cuando al fin cuando llega pasa el bus repleto, nos tocó el puesto de los vampiros, ¿conocen el puesto de los vampiros? Ahí colgados. No, mano. Y luego una fila de carros más larga que una semana sin carne. Y hermano, cuando llegamos allí y la policía de tránsito, lo que pasa es que la camioneta esa se había ido a un abismo. No creo que me emocioné, pero ese día comprendí porque Dios no responde a veces nuestras peticiones. Porque si me hubiera montado en esa camioneta, hubiera llegado muy rápido al cielo, pero no a la casa de mi mamá. Dios nos da ahora mismo porque Él te ama y Él conoce el futuro. Por eso lo hace. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, el autor de las Crónicas de Narnia, él dice que cuando tú y yo lleguemos al cielo, y cuando lleguemos al cielo, ¡wow! El chapulín diría, ¡chanfle! Ahora entiendo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a comprender por qué muchas de las peticiones que tú y yo hicimos no fueron respondidas. Y es porque Él tenía algo mejor para ti y para mí. En cuarto lugar, Dios quiere que tu oración logre mucho. Versículo 16.
confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Condiciones para una oración que puede mucho. Primero, hay una precondición, versículo 16: el hombre justo. Si usted es un hombre justo, si usted es una mujer justa, de acuerdo a la Biblia, sus oraciones no solamente serán escuchadas, sino que podrán mucho. Definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua acerca de qué es justo. Voy a leer: aquel que hace lo correcto conforme al estándar de la ley divina o moral, alguien libre de culpa o del pecado. Ese término justo aparece más de 600 veces en la Sagrada Escritura y significa la suma total de todos los requisitos morales que Dios quiere que una persona tenga. Pero si tú y yo somos sinceros, tenemos que decir: me falta mucho pelo para moña. Yo no reúno todos los requisitos éticos y morales que Dios espera de mí para ser una persona justa. Por eso, y solo por eso, es que Jesús vino de la eternidad al tiempo. Porque tú y tus obras no podían salvarte. Tú y tus obras no podían hacerte justo. A mí tampoco. No es que Dios haga caso omiso del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y tanto le pone cuidado Dios al pecado, que su Hijo tuvo que morir y cargar el pecado de todos nosotros sobre Él. No es de que Dios haga caso omiso del pecado, causó la muerte de su Hijo. Pero Dios también sabe que somos humanos y fracasamos miserablemente, vez tras vez. Y entonces tengo buenas noticias para ti. El concepto de justicia cambió. Dios cambió el concepto de justicia. Y si no entiendes esto, perdóname, no vas a entender nada de lo que significa la vida cristiana. Dice Romanos capítulo 3, en palabras del apóstol Pablo, lo siguiente, versículo 22. La justicia, está hablando de justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es por medio de mi actuar, no es por medio de mi comportamiento. Yo soy declarado justo, de acuerdo a la palabra de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. No la fe en la iglesia, no en la fe en la religión de mis padres, sino en la fe en Jesús el Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. El versículo 24 dice que tú y yo, cuando venimos a Jesús el Mesías, se nos es concedida justificación gratuitamente, sin merecerla. Eso se llama la doctrina bíblica de la imputación. Lo que es verdad en Cristo empieza a ser verdad en mí. Y lo que es verdad en mí fue verdad en Cristo. ¿Qué es verdad en mí? Que soy un miserable pecador, un degenerado, alejado de la vida de Dios, de lo que dice la Sagrada Escritura. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es verdad en mí y es verdad en ti. ¿Qué es verdad en Cristo? Que Él es santo, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es noble, que no hay nadie como Él, que para siempre es su misericordia. Y la doctrina de la imputación es de que cuando yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo, lo que es realidad en mí se convierte en realidad en Cristo. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Todos tus pecados, todas tus miserias fueron sobre Él. Las tuyas, las de Hitler, las de Pablo Escobar, las de Osama Bin Laden, los de toda la humanidad fueron sobre Jesús el Mesías. Y por eso dice Isaías que le vimos como desfigurado, como que escondimos de él el rostro, porque Él llevó tu pecado y el mío sobre la cruz del Calvario. Y cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, lo que es verdad en Cristo empieza a ser verdad en ti. Y es que tú empiezas a ser justificado por la gracia mediante la fe. Y eres aceptado por Dios y eres amado por Dios.
Tú no tienes justicia en ti mismo. Yo no tengo justicia en mí mismo. Pero la justicia de Dios a través de Cristo me es otorgada. Y yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y entonces Santiago nos coloca el ejemplo de Elías. Que Elías oró, lo acabamos de leer allí en el capítulo 5. Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Es que Elías era alto, de ojos azules, rubio, hablaba inglés, era el primer papa, era Billy Graham. ¿Qué tenía de wow, de espectacular Elías en el Antiguo Testamento para que Dios lo escuchara? ¿Saben lo que nos dice la Biblia de Elías? Que una mujer llamada Jezabel le dijo: te voy a matar, y patitas, ¿para qué te tengo? Y se fue a esconder a una cueva. Y luego le dio la vieja depre. Sí, la depresiva. Señor, mátame. Y luego Dios lo bendice y empieza a quejarse de Dios. Pareciera que Elías es como tú. Pareciera que Elías es como yo. ¿Qué quiere decir eso? Santiago nos está diciendo: Elías era una persona común y corriente, lleno de pasiones. Pero también Elías tenía otra pasión y empezó a orar a Dios con pasión, a pesar de sus pecados, a pesar de sus necesidades. Él amaba al Señor. Y él podía confiar en el Señor. Y él podía decirle al Señor: te seguiré hasta el fin. Aunque padre y madre me dejaren, yo confiaré en el Señor. Y él dirá: no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, dice el Señor. Elías era un hombre común y corriente. Si va a aplaudir, aplauda para el Señor bien fuerte. Era un hombre común y corriente como nosotros, pero oraba con pasión. ¿Quieres orar con pasión? Arrodíllate cada mañana y dígale, como decía la canción que cantamos al inicio, y quiero invitar a mi hermano Kevin que venga y nos toque otra vez de fondo esa canción: yo te busco, y que busques al Señor en la hermosura de la santidad. Nos está diciendo Santiago: ¿tienes problemas? Ora. ¿Estás alegre? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. Mientras suena la canción, suavemente, y si algunos la quieren entonar suave y decirle: yo te busco, Señor. Pero mientras los demás están orando, cantando, si hay alguien que viene el día de hoy por primera vez y ha escuchado el Evangelio y se da cuenta que necesita la justicia de Dios, que el perdón de Dios le sea regalado a usted y que sus pecados sean transmitidos a Cristo, hoy te puedes arrepentir de tus pecados. Hoy le puedes entregar tu vida a Jesucristo y decirle: cámbiame, Señor, tócame, Señor. Seguimos orando. Si hay alguna persona el día de hoy aquí que el Espíritu Santo ha tocado y quiere abrirle su vida, su mente, su corazón a Jesús, ahí donde se encuentra, levante la mano y yo voy a orar con usted. Todo aquel que quiere entregarle su vida a Cristo, levante la mano y yo voy a orar con usted en el nombre del Señor. Tenga la mano levantada para poderlo ver, poderle ver y poder orar por usted. ¿Algún caballero, alguna dama, algún joven que quiere entregarle su vida? Allá atrás veo una persona, alguien más que le quiere entregar su vida a Jesús. Levante su mano, con su mano en alto, Dios te bendiga. Me estará indicando que quiere entregarle su vida a Jesús. ¿Alguien más? Ustedes dos que han levantado su mano, repitan esta oración conmigo. La oración dice así: Señor Jesucristo, soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te entrego mi vida y te pido que me des por la gracia la justicia de Dios en Cristo. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén.